Hola. Hola, pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a una de las conferencias que Casa Árabe organiza en colaboración con el Grupo de Arqueología Sísifo del Departamento de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Pues realmente cuando a principio de este ciclo se planteó la posibilidad de hacer una conferencia sobre los patios en época andalusí, pues obviamente nos pareció que encajaba perfectamente en la programación de estas 2 semanas, vamos, con el Festival de los Patios, y pues efectivamente todos nos hemos dado cuenta del éxito que tiene ya el festival en Córdoba. Y bueno, aquí concretamente en Casa Árabe pues recibimos una avalancha de visitantes y la verdad que pues nos da muchísima alegría ver el éxito y que el tiempo también nos acompaña, aunque haga ya demasiado calor. Pero bueno, entonces nada, esta tarde estamos aquí como última conferencia de este ciclo. Ya veremos para el segundo semestre las sorpresas que sacaremos. Y bueno, nos acompaña Rafael Blanco, que es uno de los coordinadores del proyecto de difusión Arqueología Somos Todos. Es realmente la persona con la que hemos trabajado más, en contacto más directo en estos meses y ya años de colaboración entre Casa Árabe y el Departamento de Arqueología. Y pues nada, Rafa es especialista en todo lo relacionado con la arqueología islámica de Córdoba y es, como decía, la persona que ha coordinado pues en estos años el programa de actividades que hemos realizado de forma conjunta. ¿Tengo que decir algo más, Rafa? Bueno, eso, ya le conocéis bastante bien, así que no tomo más tiempo y te paso la palabra. Muchas gracias, Mira. Como bien ha comentado, bueno, llevo ya demasiados años, ya no tanto a lo mejor por valía personal, sino por insistencia y trabajo en la materia, pues llevo ya bastantes años trabajando sobre la arquitectura doméstica islámica y concretamente sobre esa arquitectura doméstica andalusí en Córdoba. Por fortuna, ha tenido también sus contras, pero en los últimos años ha habido una gran cantidad de información arqueológica sobre este periodo y, sobre todo, algunos seguro que ustedes ya conocen y habrán visto muchos de esos arrabales que han ido siendo excavados en la zona oriental, septentrional, incluso occidental de la ciudad, que eso ha traído o ha sacado a la luz no decenas ni centenas, sino miles y miles de viviendas de esta época, sobre todo muchas de ellas, la mayoría del siglo X, de época califal, pero no solo de esta época, sino desde prácticamente los inicios del periodo islámico, desde el siglo VIII hasta su finales del XII, principios del XIII. Todo esto ha permitido que algunos de nosotros pues, nos hayamos inmiscuido dentro de estas viviendas, hayamos analizado en profundidad esos detalles y hayamos podido ir viendo más o menos cómo podía ser la vida doméstica, la vida interior doméstica de estos habitantes que poblaban Córdoba, como dice el título, hace ya 1000 años. Antes de nada, les comentaré que voy a hablar especialmente de la Casa Andalusí. Hoy estamos en un entorno, pues bien, de patios cordobeses, con lo cual viene muy bien con el tema, pero, como les digo, me focalizaré toda esta charla en esa casa patio andalusí. ¿Cómo era? ¿Cómo se desarrollaba? ¿Qué la caracterizaba? Bien, aquí tenemos un ejemplo de una restitución tridimensional. El compañero José María Tamajón ha hecho muchas de estas reconstrucciones que presentaré a lo largo de hoy. Es una casa real que se excavó en la zona occidental de Córdoba, en esa expansión que tiene la ciudad hacia el oeste, hacia Medina Zara, en torno al siglo X, y es muy paradigmática del modelo que se emplea a partir de esa época, no solamente en Córdoba, sino en todo Al-Ándalus, esa llamada casa-patio. Casa-patio no por un capricho o por cualquier otro motivo, sino porque realmente el patio es el centro de toda esta vivienda, es el centro neurálgico en torno al cual se distribuyen el resto de estancias, en torno al cual las demás las aprovechan para su ventilación, iluminación, etcétera. Bien, este espacio lo que se desarrolla en el mundo islámico y concretamente en el mundo andalusí con una intención muy concreta, con una intencionalidad bien marcada. No se desarrolla simplemente por un modelo o por su asociación con un modelo bioclimático, que también tiene parte de razón, pero sobre todo por algo muy
muy apegado, muy relacionado con el habitante musulmán de este tipo de viviendas, muy relacionado en gran medida con el Islam. Bien, ese patio central, como el que vemos aquí, siempre ocupa ese lugar principal, suele ser el espacio abierto, el más importante, el más amplio de toda la vivienda y, como digo, el resto de habitaciones, de dependencias, giran siempre en torno a ella. La necesitan para iluminarse, para ventilarse, para distribuirse el espacio entre ellas, etcétera. Ya que la vivienda islámica, y es el carácter principal que la resalta como tal, la vivienda de la casa-patio andalusí, está totalmente cerrada al exterior. No presenta apenas vanos al exterior, ni ventanas, ni puertas, una solo para acceder, lo mínimo. Y lo que hace es cerrarse del exterior, proteger esa intimidad doméstica y que no haya ningún tipo de amenaza externa, visual, que pueda acceder a la intimidad doméstica. Eso es algo muy establecido en el Corán y que el musulmán lo asume como propio en su propia vivienda. De tal forma que el patio es esencial. Si queremos hacer una vivienda o un tipo de modelo de vivienda hermético, cerrado del exterior, que proteja a sus habitantes de esos posibles personas ajenas que estén rondando por los exteriores, lo más normal es utilizar ese modelo, como digo, que al abrir todas y cada una de las dependencias a un patio, permiten cerrar todo al exterior y crear un muro sólido como el que vemos aquí cerrado, simplemente con algún acceso que habitualmente se dispone en la entrada, lógicamente, para acceder a la vivienda es lo mínimo necesario. Si la vivienda es muy grande, como la que vemos aquí, muy amplia y necesita tener muchas habitaciones, se crean varios patios. Siempre el patio como núcleo central que vertebra todo el interior doméstico, ¿de acuerdo? Todas las habitaciones tienen que estar abiertas a un patio para poder iluminarse y ventilarse porque al exterior está prácticamente cerrado. Esa es más o menos una imagen de reconstrucción de cómo sería una ciudad islámica de este estilo. Algunos espacios que son contados, prácticamente los establos o las tiendas, suelen estar al margen de este patio y esas sí pueden abrir directamente al exterior y no al patio, porque entre ellos, entre otras ocasiones, entre otras razones, el mundo musulmán o en la vivienda musulmana, la casa-patio musulmana, se busca que los establos, las zonas que son menos higiénicas, queden fuera del interior doméstico, ¿de acuerdo? O las tiendas o los talleres que abren a una plaza o a la calle exterior estén también, en cierta forma, desvinculadas del interior, porque una tienda tiene mucho trajín, tiene muchas personas que están pasando por allí y pueden afectar al interior doméstico, ¿no? Como le digo, esa intimidad doméstica, las hurmas, está muy protegida en el Islam. En la legislación islámica es prácticamente el derecho que prevalece sobre cualquier otro. La intimidad del musulmán, la privacidad del musulmán está por encima de cualquier otro derecho. Tendrán otros muchos que pueden estar escalonados o jerarquizados de alguna forma, pero siempre prevalece la intimidad, el preservar la intimidad. Y este modelo de vivienda tan característico, de casa-patio, con ese patio central, se desarrolla y se configura especialmente por esa razón, para proteger esa intimidad, ¿de acuerdo? Es conveniente que tengamos claro este concepto a la hora de ver ahora otros aspectos. Bien, en la legislación maliquí, sobre todo de Al-Ándalus, se habla mucho de ejemplos, algún caso he traído este ejemplo concreto, de cómo se intentaba proteger de cualquier forma esa intimidad. El propio patio, ya como digo, cierra la vivienda del exterior, pero en ocasiones, por evolución propia de las viviendas, pues alguna vivienda vecina, como es el caso que tenemos en uno levanta una algorfa, algo que está permitido a través del derecho de FINA, y desde esa algorfa, por ejemplo, se puede abrir una ventana o bien una azotea, se puede establecer una azotea, y el visitante o el habitante de la casa vecina puede mirar directamente al patio del otro habitante musulmán. Lógicamente, el habitante que está en el otro patio puede denunciarlo y lo más normal, lo habitual, es que los ulemas, los maliquíes, dictaminen a favor del que ve su privacidad afectada. Es lo que se protege. Y o bien, en este caso concreto, se cierra la ventana o bien se tira el propio edificio, porque lo que prevalece sobre todo es la intimidad doméstica, ¿de acuerdo?
Llega hasta tal punto que incluso se prohíbe las vistas transversales, de tal punto que una puerta no se puede abrir enfrente de otra por si acaso hay algún momento en que pueda haber también un contacto visual. Es decir, siempre con esa idea de proteger al máximo y de hacer lo más hermética posible esa vivienda doméstica. Hay algún caso que a lo mejor alguno de ustedes me ha escuchado comentar, que es el del almuédano, que es real y aparece en las fuentes como tal recogido. El almuédano es esa persona que llama a la oración desde los alminares de las mezquitas. Bien, pues, lógicamente, no sé si algunos de ustedes han subido a la torre o el alminar de la mezquita catedral, desde allí podrán divisar pues, prácticamente todos los patios que hay en la cercanía y en varios metros a la redonda. Bien, pues uno de esos casos ocurrió y el almuédano, el almohadín que hacía la llamada a la oración, fue pillado infraganti mirando dentro de uno de esos patios a una de las mujeres de uno de estos señores, el demandante. Y lógicamente ahí tenía un problema, porque bien, el almuédano tiene que seguir haciendo la llamada a la oración y por otra parte él no puede, tienes que proteger la privacidad. No sabían, aquí los alfaquíes, esos intérpretes del Corán que existían en ese mundo andalusí, no tenían muy claro cuál era la solución e incluso algunos de ellos llegaron a decir que la mejor solución posible es que el propio almuédano fuera ciego. De tal forma que era la forma, digamos, más salomónica de solucionar este conflicto. Bien, llega hasta tal punto esa protección de la intimidad en esa casa-patio que si alguna vez en Córdoba parece ser, o por ahora no hemos detectado muchas plantas altas, tuvo que haberlas, sobre todo en este entorno de la Medina, pero en las plantas altas sobre todo es donde se podían abrir algunos vanos, algunas ventanas que dieran acceso o que dieran ventilación e iluminación con el exterior. Aún así, esos vanos que se abrían tenían siempre esas celosías, este tipo de elemento que lo que hacía era que tú desde dentro pudieras ver, pudieras incluso iluminarte y airear la habitación, pero que desde fuera no pudieran verte, ¿no? Es una forma de tapar, cerrar ese posible hueco. De todas formas, se abrían a más de 2, 3 metros, 4 metros a veces del nivel del suelo. Y sobre todo, se articula en esa casa-patio un elemento esencial que va directamente vinculado con ese hermetismo y con esa introversión de la vivienda islámica andalusí, que es el zaguán. El zaguán, que podemos entenderlo como ese vestíbulo que precede al patio, que hace de transición entre el espacio exterior, la calle, y el espacio interior más íntimo, que es el patio, se dispone aquí con una sola intención. Después puede ser utilizado para muchas labores y para muchas funciones. Pero sobre todo se utiliza para cerrar aún más el único espacio débil que tiene la vivienda. Es decir, hemos visto que gracias a ese patio central la vivienda prácticamente está cerrada al exterior y el único acceso, el único vano prácticamente de comunicación con el exterior es la puerta principal. Si en esa puerta principal además incluimos un espacio cuya función principal es la de cerrar la visión, pues ya aún más. ¿Por qué? Pues de hecho se utiliza, no es un vestíbulo cualquiera, es o bien se hace un recodo, como vemos aquí, de tal forma que si alguien accede de alguna forma a esta parte de la puerta, imposible acceder ya directamente a la intimidad doméstica, al patio, y incluso otros casos que son incluso más frecuentes aquí en Córdoba, se ponen en muros opuestos las dos entradas, pero nunca enfrentadas una a la otra, sino en diagonal, de tal forma que se va protegiendo ese acceso. Aquí tenemos algunos casos concretos, en Oribe, del siglo XII, son muros, se abren muros paralelos, pero nunca enfrentados, ¿de acuerdo? O esto de los arrabales occidentales del siglo X. El mismo sistema nunca se pone frente a frente los dos accesos. Esta es la reconstrucción de Oribe, en la que vemos algunos de estos ejemplos. Prácticamente en los que se hacen en recodo, la persona que quiera tener algún mínimo acceso visual tiene ya que introducirse dentro del propio zaguán. Incluso si están las dos puertas abiertas, que normalmente había dos, es prácticamente imposible tener un acceso visual al interior. Y desde los otros casos es muy complicado también, que es lo que se trata y es la esencia de este espacio. De tal forma que con esto tenemos una visión totalmente cerrada, hermética, de esa vivienda musulmana, como vemos aquí, esta recreación que hizo el compañero José María Tamajón, que pudimos ver cómo esta sería una imagen muy similar a la que esa vivienda, esa casa-patio andalusí, tendría en el siglo X, en el XI, en el XII, en Al-Ándalus. Una vivienda absolutamente
de espaldas al exterior, que el único elemento que vertebra o que comunica con él, como hemos visto encima, tiene un elemento transitorio intermedio para complicar todavía más ese tránsito del exterior al interior. Bien, un tema que voy a tratar, porque sé que también seguramente ustedes me lo preguntarán, es la conexión de este tipo de ese modelo que le acabo de explicar de vivienda con lo que había antes y lo que había después, prácticamente hasta hoy, ¿no? Y eso es lo que queremos o quiero intentar reflexionar más que nada, principalmente sobre ello hoy. No es más allá de esa mi intención. Lógicamente, no es un modelo nuevo la casa patio, es un modelo muy arraigado en general al entorno mediterráneo, incluso mesopotámico, muy relacionado con la adaptación bioclimática a determinadas condiciones de temperatura, de climatología, en tanto que, por ejemplo, esta casa-patio no es funcional en un sitio, pongamos los extremos, extremadamente frío, lluvioso o donde nieva demasiado, ¿no? Imagínense que en sitios del norte de Europa el patio acabaría pues 2-3 metros a veces de nieve, como ni siquiera podrían transitar por la vivienda, ¿no? Y en sitios muy calurosos tampoco se adapta perfectamente, porque en esos sitios lo que se utiliza frecuentemente son especies de bloques, uno tras otro, haciendo torres, de tal forma que las partes intermedias se utilizan a lo largo del día, en el periodo más caluroso la inferior y por la noche las azoteas, para jugar con los distintos cambios climáticos en esos lugares, ¿no? Sin embargo, esa casa-patio, como digo, está muy adaptada a una climatología pues, que es la que generalmente tenemos en este entorno mediterráneo, que vemos en Mesopotamia, que vemos en Grecia o que vemos en Roma, como la casa de los Betis que tenemos aquí de Pompeya. Y ahí es donde en gran parte quiero ir. Esa casa andalusí, esa casa-patio andalusí, generalmente se ha situado como precedente la casa-patio romana. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos este es un tipo de modelo ideal de García Bellido. En realidad es un sistema muy similar al que le acabo de explicar, en el que hay un gran patio con su peristilo, o sea, porticado en 4 de sus lados con un jardín e incluso a veces pues, se presenta ese vestíbulo entre la calle y el interior. Aquí tenemos más o menos algunas de esas partes que diferenciaban, pero como ven, todas las habitaciones que dan al peristilo pues abren a él para iluminarse, ventilarse, distribuirse. O sea, el sistema es muy similar realmente al que vemos en la casa patio, que teníamos también en Córdoba, como en esta otra reconstrucción de la casa Castejón, ese peristilo que también vemos aquí porticado. Ahora bien, ¿es ese el precedente de la casa andalusí, de la casa patio que tenemos en Córdoba? Todavía falta y tenemos muchas lagunas en determinados periodos históricos, sobre todo en la época de la tardoantigüedad, la época visigoda, antes de que llegaran los musulmanes, y en los primeros tiempos musulmanes también tenemos demasiadas lagunas. Pero algunos datos ya nos van dando que en época visigoda el tipo de vivienda no era ese ya el que estaba, no era ese el que predominaba por lo menos, y que incluso en los primeros tiempos musulmanes tampoco era ese el tipo de vivienda que se desarrollaba. O sea, a los pocos años de la conquista musulmana se utilizaba pues, otro tipo de vivienda que no tenía nada que ver con ese modelo. Algunos modelos muy, podríamos decir, monocelulares, muy simples, de una simple habitación abierta, que a veces van complicándose. Este es un modelo hecho recientemente por la profesora Gutiérrez Lloret, en el que habla de una evolución sincrónica y diacrónica de la vivienda hasta llegar a la casa-patio. Primero, como digo, hay modelos o módulos muy independientes que van asociándose paulatinamente y van definiendo un espacio en torno a ella, pero que no está demarcado, no está delimitado, hasta que después accedemos a lo que ella denomina como un protopatio. Estos módulos sueltos que van progresivamente uniéndose van dando unos patios muy irregulares, de forma muy poco definida, y que realmente lo que se va haciendo es que esos espacios, esos huecos que quedan entre los módulos sueltos, se unen a través de tapias. Ya empieza a haber una especie de diversidad de funciones entre esas habitaciones. Algunas se dedican al hogar, al hábitat, con alguna alcoba, otras son dedicadas a lo mejor a zonas de almacenamiento, etcétera. Y esto podríamos decir que es un preludio, es un precedente de la casa patio, que ya se organizará mucho más regularizada
en torno a un gran patio rectangular o cuadrangular en el cual se desarrollan las distintas dependencias. Aquí ya el modelo es diferente. El patio no es el espacio que sobra fuera de la casa, sino que el patio ya es el que delimita y vertebra el resto de habitaciones de la vivienda. Aquí tenemos algunos modelos de ese. Este es uno posiblemente de los primeros modelos de casa-patio que se constatan al Andaluz, en la ciudad de Pechina, en Bayana, y ya otros modelos bien asentados, como este modelo cordobés del siglo X, en el que ya tiene muy modesto, una vivienda muy modesta, pero en el que ya está muy bien configurado con ese patio principal en torno al cual se distribuyen las estancias muy especializadas, el salón, la alcoba, la letrina, la cocina, etcétera, etcétera. Bien, en ese sentido, lo que les estaba comentando es ciertamente así. No tenemos una continuidad aparente, según la arqueología, entre esa casa romana que existió y que estuvo aquí en Córdoba de patio, esa casa-patio romana, y la casa-patio que tendremos después en época andalusí. ¿Por qué? Porque lo poco que sabemos, conocemos muy poco de los primeros años musulmanes, no nos lleva a ese tipo de modelo, sino las excavaciones que se hicieron en Miraflores, donde iba el famoso Palacio del Sur, en el sector sur de la ciudad, sacaron a la luz un tipo de vivienda que no tenía nada que ver con el modelo estandarizado de casa-patio, sino con ese otro modelo que hemos comentado de protopatio, de esa vivienda de transición entre lo que había antes de la llegada de los musulmanes y lo que vendrá después. Un modelo que va hacia esa casa-patio más hermética y más cerrada. De hecho, todo ese sector es un sector en transición. Es un sector que, como saben, se congeló a inicios del siglo IX con la revuelta del Arrabal, y ahí tenemos pues, el material cerámico, el tipo de vivienda, las condiciones, se relacionan mucho con un estado o con un espacio que está en transición. Es decir, está yendo desde modelos que son propios de la época visigoda, preislámica, a otros que ya empiezan a ser musulmanes. De hecho, allí en ese barrio se estudiaron los vertederos y no se encontró, entre toda la fauna que se encontró, no apareció nada de cerdo, lo que ya estaba dando un índice de que estamos entre una población islamizada. Ya en el siglo X es cuando vemos por fin bien configurada, no sabemos muy bien en qué momento exacto aparece esa casa-patio bien diferenciada, pero en el siglo X sí tenemos ya en todos los arrabales cordobeses, de esa expansión enorme que tiene la ciudad poco después de la creación del califato, sí tenemos ese ejemplo ya muy bien configurado de casas en torno a un patio central bien distribuida y de forma ya más regular. Aquí tenemos algunas de esas manzanas que se han excavado en los últimos años. Lo que ven en verde es el patio, de tal forma que, como ven, siempre está ubicando en el espacio central de la vivienda, de tal forma que da siempre, o casi siempre, unos modelos de hábitat muy irregulares, incluso manzanas muy irregulares. Bien, por lo tanto, tenemos ese espacio o esa ocupación inicial de época islámica que no tiene nada que ver todavía, o que está en esa transición hacia la casa-patio a inicios del siglo IX, y en el siglo X ya la tenemos perfectamente configurada. Son dos modelos de vivienda muy distintos, muy diferentes, y que se asocian a dos conceptos esenciales. Para que tengamos la casa-patio deben darse dos condiciones básicas. La primera, un grado de islamización elevado en la sociedad. Y la segunda, una urbanización amplia y extensa y densa en ese núcleo. ¿Por qué? Porque este tipo de modelo de casa-patio prácticamente a partir del siglo X se extienden por toda la ciudad de Al-Ándalus, pero en algunos núcleos rurales no se utiliza. ¿Por qué? Porque la esencia, la función principal de este espacio, de este modelo de vivienda, como hemos visto, es aislarse del exterior. En ámbitos rurales donde la población es muy pequeña, incluso son ámbitos familiares y demás, muy conocidos, no hay esa intención de distanciarse tanto de las personas ajenas que rodean la vivienda. Y, por lo tanto, se siguen utilizando modelos incluso muy parecidos a los que había en los primeros años que he comentado, de monocelulares, de estos que prácticamente no tienen ni siquiera patio definido, ¿no? Sin embargo, en este barrio sí hay una gran población, es una ciudad, es un espacio urbano, densamente ocupado además, pero tampoco se da esta vivienda. Posiblemente porque el grado de islamización de sus habitantes, la forma en la que ha asumido o la que ha calado el Islam en ellos, no es todavía suficiente,
y no tienen tanto interés todavía en proteger con tanta fuerza, con tanta firmeza, esa intimidad doméstica, ¿no? Algo que sí ocurrirá años después y que se extenderá pues prácticamente por todas las ciudades. Todas las viviendas, casi en su práctica totalidad, de Córdoba y de otras grandes ciudades de Al-Ándalus, a partir del siglo X y prácticamente hasta la conquista cristiana, son casas-patios, con ese mismo modelo casi estereotipado, que se reproduce pues con sus peculiaridades, pero siempre con el mismo modelo que hemos explicado, patio central. Entonces, hay una vinculación directa de la casa-patio romana con la casa-patio andalusí. Directamente hemos visto que no. En Al-Ándalus hay un hiato claro, por lo menos por lo que sabemos hasta ahora en la arqueología, de esa casa-patio romana hasta la casa-patio andalusí, que ya será configurada bien con claridad en el siglo X. ¿Hay otras formas o otros influjos? Bueno, por ahora sabemos, como digo, que ahí en la península desaparece, pero, y esto es una hipótesis, una reflexión que quiero traer aquí, si acaso podemos discutirla posteriormente, habría que preguntarse que, efectivamente, la población que vive o que se asienta en el arrabal, según algunas hipótesis que puse recientemente en un workshop, muy probablemente la gente que habita ese arrabal sea gente muladíes, gente autóctona de la península, que vienen a poblar ese barrio de la ciudad, sobre todo gente de ámbito visigodo, cristiano, que estaba en el ámbito rural y viene a la ciudad a hacer más o menos lo que hacía en el campo, producir agrícolamente, pero desde próximo ya un entorno urbano. Bueno, en ese sentido es normal que los habitantes que están aquí son habitantes que están en un proceso de islamización, son autóctonos, digamos, de la península y están en ese momento asumiendo una nueva religión, una nueva forma de vida, una nueva forma de comportarse en general y de relacionarse. Bien, sin embargo, sabemos también, y está claro en las fuentes, que en esa misma época vienen muchos árabes de Oriente. No solamente los gobernadores, las élites, sino algunos maliquíes, etcétera, etcétera. Esa gente, digamos que sí está plenamente islamizada. Vienen de allí, de hecho, ya con eso bien asumido y con esa concepción de vida bien asumida. ¿Qué hacen? ¿Cómo se asientan? ¿Qué viviendas utilizan? Es algo que todavía no sabemos. Básicamente, tenemos la noción de lo que hay aquí en el arrabal, pero poco más. Sin embargo, uno de los elementos más curiosos que puede venir a ayudarnos en este sentido es la Almunia de Arruzafa, que levantará Derramán I a mediados del siglo VIII. Derramán I, el emigrado, como saben, viene de Siria, huyendo de la matanza de su familia en Damasco, y consigue instaurar aquí el Emirato independiente de Córdoba. Pues una de las primeras o de las principales edificaciones que realiza este primer emir omeya en Córdoba es la Almunia de Arruzafa, un gran palacio que se ha podido ver o entrever a través de unas prospecciones geofísicas realizadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y con una interpretación muy correcta del doctor Juan Murillo, en la que, como podemos ver, se ha leído la planta que pudo tener ese edificio. No se ha excavado, todavía es un edificio que permanece sin excavar, pero que gracias a esa forma, a esa morfología que tiene, se ha podido asociar, y la ha podido asociar muy correctamente el doctor Murillo, con la Almunia que el propio abuelo de Ramán, Hisham, tenía en Resafa, en Siria. El nombre, además, es llamativo. Bien, si ven, este tipo de viviendas se vertebran ya en torno a un patio central. Estamos hablando de viviendas que vienen, o de un modelo que viene importado de Oriente y que ya estaba bien definido en los palacios omeyas del desierto, los castillos del desierto denominados, que siempre utilizan ese mismo elemento. No estamos hablando del tema de la casa tan hermética, pero los ventanales que hay son muy escasos y el sistema intenta vertebrarse en torno a esos grandes patios internos. Es lo que vemos también en el Qasar al-Hayr, al-Sharqi, una especie de distribución en torno a patios interiores, y todo esto lo estamos viendo en los primeros tiempos del Islam. ¿Por qué? Porque en el Islam, sobre todo, bueno, saben que surge de un mundo muy nómada, sin una tradición urbana potente, y en gran medida el mundo islámico, el Islam, va bebiendo de las fuentes en las que va conquistando, de los territorios que va conquistando y de la tradición de los espacios por donde se van difundiendo. Sobre todo del mundo sasánida persa y del mundo romano bizantino.
¿de acuerdo? Entonces, muchos elementos que configuran las ciudades, incluso el arte, la monumentalidad de estos musulmanes en estos primeros tiempos, es una especie de sincretismo de todos estos elementos, pero con un sentido distinto. Eso es básicamente el Islam en estos tiempos. Bien, es posible que entonces ese modelo de casa-patio andalusí venga filtrado de alguna forma, no como algo directo en la península, pero que venga filtrado de alguna forma desde Oriente. Es algo que todavía no lo sabemos, pero la hipótesis está ahí, sobre todo de que esas élites y de que esos árabes que vinieran trajeran modelos que ya sí estaban posiblemente influenciados en lo que había antes, pero que no calaron todavía en la sociedad general. O sea, la gran masa de la sociedad, como vemos, tardará un tiempo hasta asumir esos conceptos propios islámicos que acaben derivando en esa vivienda casa-patio característica andalusí. Otra pregunta que queda es, ¿hay consecuentes? Es decir, más allá de Al-Ándalus, más allá de la casa-patio andalusí, ¿sigue una vez el Islam o el mundo andalusí se extingue en la península, sigue perdurando ese modelo de casa en Córdoba o en Al-Ándalus? Bien, eso es un tema complejo, cuando menos complejo para analizar, y tal vez no sea yo el más apropiado para introducirme en estos ámbitos etnográficos, antropológicos, pero sí les diré que algunos tienen en común con esa casa-patio pues prácticamente nada. O sí, tienen en común no el concepto, pero sí algunas formas. De hecho, la forma de construir la vivienda tradicional es muy parecida hasta prácticamente nuestros días de cómo se hacía en época islámica. La teja, la techumbre, los propios muros de tapial o de tierra, es muy similar, pero el concepto es totalmente distinto. Bien es cierto que hay algunos edificios, y estamos hoy en uno de ellos, que es este que está aquí, está una vista cenital de casa árabe. Hay algunos edificios que sí guardan muchas formas similares a cómo debió ser esa casa-patio andalusí. De hecho, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero están dentro de un patio de esa vivienda. Las reformas que se hicieron en la casa cerraron por aquella parte, pero este era uno de esos patios, concretamente, si no me equivoco, este de aquí. Bien, ese esquema seguido se ha mantenido, pero ya con un concepto totalmente distinto al que había en época andalusí. Y la clave de eso está especialmente, lo podemos leer en los moriscos. Sobre todo ocurre en Granada cuando se conquista Granada y sobre todo ya ha entrado el siglo XVI con Carlos V. Se van dando unos dictámenes que se descubre en cierta forma que los moriscos no se han convertido al cristianismo, que siguen ejerciendo su religión a escondidas en gran medida y que no hacen por introducirse o integrarse dentro del ámbito cristiano, ¿no? En relación a eso, aquí traigo algunos textos. Bien, pues se hacen dictámenes ya desde Carlos V, después con Felipe II también, en los que se va intentando pues cercenar que se siga expandiendo, se siga continuando con la religión musulmana, ¿no?, en España. Tal forma que pues, se les prohíbe hablar el árabe, la forma de vestir morisca, como dicen ahí, y sobre todo, y esto es muy importante, que las puertas de sus casas estén abiertas los días de fiesta, los días de viernes y sábado. Eso ya radicalmente destruye el concepto de la casa islámica. Van al corazón de la vivienda islámica. De esa forma, esa vivienda hermética empieza a tener otro concepto distinto, a pesar de los propios musulmanes que estaban, podríamos decir, escondidos en aquella época. Tanto es así que la vivienda, y esto lo ha descubierto algunos estudios arquitectónicos que se han hecho en Granada por Antonio Orihuela, se ha descubierto cómo esos zaguanes, esos espacios transitorios entre la calle y la ciudad y el patio se cambian, se transforman en este tipo de entradas directas, abiertas, que obligan a que desde fuera se pueda ver todo lo que hay dentro. O sea, con ese pequeño detalle, con ese pequeño cambio en la morfología de la vivienda, se destruye radicalmente el concepto inicial con el cual surgió, ¿de acuerdo? Y eso ocurre aquí ya en el siglo XVI. Por supuesto, los propios moriscos se quejaron de ello, incluso hubo la revuelta que acabó ya prácticamente pues, con ello.
ellos así lo decían, dicen, nos mandan tener tener abiertas las puertas que nuestros antepasados, con tanta religión y cuidado, tuvieron cerradas. No solo las puertas, sino las ventanas y los resquicios de la casa. ¿Hemos de ser sujetos de ladrones, de malhechores, de atrevidos y de vergonzados adúlteros? Y que estos tengan días determinados y horas ciertas cuando sepan que pueden hurtar nuestras haciendas, ofender nuestras personas, violar nuestras honras. Nos quitan la seguridad, la hacienda, la honra, el servicio. Toda la filosofía que había creado esta casa, esta vivienda y en la que se habían asimilado estos propios habitantes es prácticamente, pues, permítame la expresión, dinamitada a partir del siglo XVI. De tal forma que ahí podemos decir que ahí ya la ciudad o la casa-patio islámica como tal muere. La forma pervive y, de hecho, habrá muchas formas que puedan tener... Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una de esas casas moriscas. Tenemos una entrada primigenia en recodo, el zaguán en recodo característico de época islámica, y las transformaciones posteriores hacen esto. La entrada plenamente directa, de tal forma que se ve todo el interior del patio. Aparte que hay perforaciones ya en el muro de ventanales, etcétera, etcétera, que ya rompen radicalmente el concepto. Es curioso que la casa árabe, sin embargo, eso no la ha tenido. La entrada en recodo, por la que han podido pasar ustedes, se ha mantenido. En gran medida porque no hay posibilidad de hacer otra entrada. Está casi al final de una darbe, ¿no? Y no hay otra posibilidad. Claro, entonces, a partir de aquí, todo lo que se produzca a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues ya estamos en otro concepto distinto. Aquí hay está el Hospital de San Sebastián, el Hospital del Cardenal Salazar, etcétera. Son elementos que sí tienen patios, se vertebran en torno a patios, pero con otro concepto distinto. Es muy probable que esto venga ya más influenciado, pues tal vez por el Renacimiento italiano, que sí puede retomar modelos clásicos, pero ya no tiene ese concepto de vivienda de casa-patio andalusí. Ya no hablemos de otro tipo de patios, que hoy podemos hablar como tales, como la de Marroquíes 6, por ejemplo, tan característica que suele ganar mucho de estos años. Pues miren ustedes, simplemente ya la morfología siquiera tiene nada que ver con esa casa-patio andalusí. Este tipo de viviendas son más bien corrales de vecinos, casas de vecinos, en la que el modelo realmente de vivienda es un modelo unicelular que no tiene patio en sí, que comparten un espacio abierto entre muchos vecinos, que a veces es casi una calle privada, más que otro concepto, ¿no? De hecho, había algunos que, sí, como la Casa de Paso en La Lagunilla, que de hecho era una calle, era un tránsito de un lugar a otro. En fin, ese tipo de patio, podemos llamarlo casas de patio hoy o demás, no está, desde luego es lo que más alejado está de la propia casa andalusí o del propio patio andalusí. Como hemos hablado, el patio andalusí es un patio cerrado, íntimo, para las familias, y estos son patios pues para muchas familias y a veces para toda la gente, hoy más todavía, ¿no? Pero el concepto ha cambiado, ha evolucionado, ni es peor ni es mejor, pero es otro concepto distinto y eso hay que tenerlo claro. Bien, hablando ya o dejando claro los posibles precedentes, los posibles consecuentes que hubiera, vamos a hablar un poco de cómo eran con más detalle esos patios que se han ido excavando en Córdoba, que hemos podido ir estudiando en esta ciudad. Lo hay de muchos tipos, lo hay patios con andenes perimetrales y jardines centrales, con elementos hidráulicos siempre muy importantes, o pozos o piletas, totalmente pavimentados, con normalmente las viviendas más modestas con calcarenita, bloques de calcarenita, y en los que siempre tiene mucha importancia los pozos de agua. El pozo es un elemento esencial en la casa-patio andalusí, en tanto que esa vivienda es en gran medida autosuficiente e intenta abastecerse a sí misma. Hay toda una ciencia de cómo habría que abrirse un pozo, dónde tenía que elegirse, cómo se iba haciendo. Normalmente aquí tienen algunos ejemplos de esas hiladas de mampuesto que iban haciendo el encañado del pozo. A veces se bajaba hasta los 6, 7, 8 metros, hasta encontrar el nivel freático y, dependiendo del lugar, y a partir de ahí pues ya probar si el agua también estuviera buena, porque a veces el agua era demasiado pesada y no se podía utilizar. Bueno, aquí hay algunos ejemplos no muy habituales en Córdoba de anillas cerámicas que en lugar del encañado se podían utilizar, etcétera.
En la parte superior se solía establecer a veces, tampoco siempre, una especie de rebosadero con distintas morfologías, cuadrangulares, algunos más característicos, en los que el agua que derramaba ese pozo pues, se iba recogiendo. Y sobre ese rebosadero se disponía el brocal del pozo. Nunca o casi nunca suele aparecer en muy buen estado, pero sí esa parte inferior. Aquí tenemos cómo serían algunos de esos brocales. La función esencial del brocal es que no te caigas dentro del pozo. Esa es la principal. Pero ya una vez que tenían que disponerla, pues incluso se convertía en un elemento estético, decorativo. En estos casos son brocales cerámicos. A veces los pozos, sobre todo más amplios, se podían hacer de fábrica, construirlos. Pero esto es lo más común, que fueran estos brocales de... Esto lo conocerán porque estuvo aquí en la exposición que se hizo en Casa Árabe. Aquí tenemos algún ejemplo de cómo además se haría el sistema para recoger ese agua del pozo. Este es un pozo que hay tradicional en San Basilio. A veces puede ser eso, de forja, simplemente apoyada sobre el brocal, tener esa polea con la que bajar el cubo para extraer el agua. Aquí tenemos una imagen de uno de esos pozos del siglo XIII, reflejado en las cantigas, en el que vemos que además un pozo árabe pues, tiene su decoración epigráfica árabe, y como el sistema de polea en este caso es enganchado a una especie de estructura creada aparte, ¿no? A veces pueden tener también una forma en vez de T, de pi, podríamos decir, la letra pi griega, de esa forma que enganchan en dos palos que se ponen al lado, a los laterales del brocal. Estos patios a veces también contaban con no solo esos elementos para extraer agua, sino otros donde recibirla, donde acumularla, como piletas o albercas. Estas son albercas que son casi pequeñas piscinas. No sé si han estado, conocerán supongo en Medina Zara, sobre todo en el Salón Rico, esa gran piscina, ¿no?, con escaleras a los laterales. Pues esos mismos modelos lo hemos visto pues, en muchas excavaciones de los arrabales occidentales. De hecho, el compañero Rafael Clapé excavó una de ellas muy interesante en el arrabal occidental que pudo traer aquí en estas conferencias, incluso más bonita que esta porque tenía aquí como un pequeño arco de herradura, mucho más estética. También junto a esas grandes albercas que hay otras piletas más pequeñas en las que prácticamente funcionan a modo de fuente. Su función básicamente es en gran medida estética, aunque también es práctica, es funcional, porque se asocian a patios con jardines y el agua que estaba ahí acaba irrigando los jardines en los que se desarrolla. Muchos de estos patios tienen un sistema hidráulico complejo, muy bien pensado, muy bien articulado, con este tipo de tuberías que suelen ser las frecuentes, las tuberías cerámicas. Y, como digo, esos tipos de piletas, de albercas, a veces tienen esa boca de fuente por donde salía el agua que iba a caer en la pileta. Muy estética en algún caso, esta lo conocerá, es el Cervatillo de Medina Zara, de un tamaño ya mayor, pero las viviendas más simples, más modestas entre comillas, lo que encontramos son estas bocas de fuente más pequeñas, a veces son pues, unos escasos centímetros. Esto lo pueden encontrar concretamente en el Museo Arqueológico, está expuesto. Y además el patio, o los patios cordobeses, dependiendo también de la calidad de la vivienda, solían tener una decoración pictórica importante, sobre todo en los zócalos, de ese mortero de cal a la almagra, más simple generalmente en época, está en la casa de Jafar, en Medina Zara, más simple, todo prácticamente rojo, con algún listel blanco en época califal. Se van complicando, sobre todo en el siglo XI, y en el siglo XII es cuando llegan a ser más barrocos, podríamos decir, más complicados, más complejos. También la decoración de piedra tallada con formas vegetales, que también conocen mucho de Medina Zara, que a partir del siglo XI no se ha encontrado muchos casos en Al-Ándalus y sobre todo en Córdoba, posiblemente porque la piedra tallada ya no se utilice tanto y se utilizan otros materiales que no han dejado huellas, como la madera. Es algo que sabemos por las fuentes etnográficas, incluso por las casas moriscas y demás que siguen y que suelen utilizarlo. Aquí tenemos una de esas representaciones de cómo sería el interior de ese posible jardín, en el que el agua juega un papel importante, la vegetación también. Aquí en este caso no está representada, pero habría por aquí. El cubo en sí, para extraer el agua, debería estar subido en algún lugar, porque eso es algo que se tiene con mucho cuidado, colocar un gancho al cubo para subirlo y que no tenga en contacto con nada para poder ensuciarse. De hecho, el propio pozo
también solía tener una especie de tabla de madera para que no se contaminara el agua que estaba dentro. Y aquí la función estética que también tiene esa pileta, con esa pequeña boca de fuente echando el agua que pudiera venir del propio pozo y después vertiéndola, aquí no se ve pero vertería sobre el jardín de esa vivienda. Bueno, esta es la decoración muy característica de época almohade. Estos son los restos reales de esa vivienda misma que hemos visto. Se excavaron en Oribe. También un elemento a tener en cuenta en el patio es el agua, pero en otro sentido, el agua de lluvia. Es un espacio abierto y está expuesto a las condiciones climatológicas, entre ellas los aguaceros. Sabemos que en Córdoba el agua cae poco, pero cuando cae fuerte habitualmente. Y esa gran cantidad de agua que puede caer en el espacio abierto hay que evacuarla de algún modo. Aquí tenemos un ejemplo que hizo la compañera Belén Vázquez para su tesina de las casas aparecidas, donde está hoy el Polideportivo de Poniente, y en el que ese arrabal pues, se observaba como todos los patios de esas viviendas, como pueden ver aquí, contaban con una canalización que expulsaba directamente el agua de lluvia hacia la calle. No hacia la calle como tal, sino hacia una canalización central que había en las calles para evacuar ese agua. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver algún detalle, ese sería uno de esos patios, y la canalización que surge de ese patio hasta conectar con la canalización principal de la calle. Aquí tenemos algunos ejemplos de esas canalizaciones. En otras ocasiones incluso había canalizaciones de atanores con codos que recogían el agua de los tejados directamente. Todavía eso se puede ver hoy en algunas tuberías que siguen ese mismo sistema. En los espacios jardinados incluso se detecta una especie de canalización perimetral que recoge, hasta cuando se colmate ese jardín, recoge el agua y lo lleva a algún invernal o algún tipo de canalización que expulsa de nuevo el agua fuera. Estos son ejemplos más tardíos de Murcia y de Sevilla. Aquí se ve muy bien cómo este canalillo recogería todo el agua hasta llevarlo a un punto que la expulsaba hacia el exterior. Y, en fin, la cocina, el patio en sí era un espacio multifuncional, era el centro de la vida prácticamente del musulmán, incluso se cocinaba dentro de él. Hay interpretaciones de que algunos elementos, como las ruedas de molino que se presentan en el patio, esos patios jardinados, puedan estar relacionados con hogares que también se han documentado donde cocinar. Pero en general, en el mundo islámico se cocinaba, era una cocina, no sé si han estado alguna vez o han comido alguna vez comida marroquí hecha en tajín, pues ese hornillo de brasas del tajín es muy similar al que se utilizaba en estos tiempos, de tal forma que se hacía una comida hecha a fuego lento y no necesitaba grandes hornos ni grandes elementos. Bien, otra pregunta que habría que hacer, ya vista en general cómo eran esos patios andalusíes, ¿es siempre así ese modelo de casa andalusí? ¿Siempre sigue un modelo similar o hay una evolución a lo largo del tiempo? Hay una evolución, pero que podemos detectar sutilmente en algunos puntos. Si lo vemos en este mismo arrabal que hemos estado viendo antes, muchas de esas viviendas tienen un patio totalmente pavimentado, no hay jardín. El espacio, de hecho, las canalizaciones surgen de ese mismo jardín, de ese mismo patio pavimentado y expulsan el agua, como hemos visto antes. Pero hay algunas que, como hemos visto también, tienen ese jardín y necesitan establecer una canalización perimetral, como vemos en estos lugares, para evacuar el agua de esos jardines. Bien, el elemento jardín es un elemento cuando menos curioso, porque tiene mucha relación y mucha vinculación con el Islam. Y aquí ya vemos que en esos arrabales del siglo X, por supuesto no en las casas del arrabal de Secunda, pero sí en esas casas del siglo X ya empezamos a ver algunos detalles de esos jardines que empiezan a desarrollarse dentro de las viviendas. En Medina Zara podemos ver estos jardines que se desarrollan aparte del núcleo de vivienda, podemos decir, ¿no? Relacionando agua y vegetación como elementos muy importantes dentro del mundo islámico. Pero, sobre todo, y ahora veremos la importancia de ese jardín, estará relacionada y estará vinculada con el ámbito doméstico, pero a su vez en relación con el propio Corán. Hay decenas de pasajes en el Corán que hablan sobre esa imagen del paraíso coránico en el que el agua, la vegetación, es el elemento fundamental.
puedo leer uno de los que les pongo aquí de ejemplo. Su recompensa es el perdón de su Señor y los jardines por cuyos bajos fluyen ríos en los que vivirán para siempre. Es decir, siempre que se alude a esa imagen del paraíso, se está hablando de vegetación profusa, de jardines y de agua, de ríos de agua que fluyen por ellos. Realmente, como hemos visto, en Medina Zara hay jardines, hay muchos jardines amplios, pero no están la mayoría vinculados al ámbito doméstico. En el ámbito doméstico vemos todavía ese patios totalmente pavimentados que hemos estado hablando antes, como en la Casa de Jafar o en el Patio de los Pilares. Sin embargo, ya en Medina Zara hay un elemento que posiblemente sea el pionero en este sentido, que es la Casa de la Alberca. Si han estado allí y la conocen, estos son los restos que pueden verse hoy. Esta es la planimetría de esa Casa de la Alberca y estas unas reconstrucciones tridimensionales que se han hecho de ella, de cómo podría ser en su tiempo. Aquí contamos ya, parece ser que por primera vez en Al-Ándalus, con un esquema muy característico de patio que a partir de ahora se extenderá con profusión por todo Al-Ándalus. Y será ese patio ajardinado, con jardín rehundido, eso también es importante, y con algún elemento hidráulico, en este caso una pileta, una pequeña alberca con canalizaciones que cruzan el propio patio. Es un modelo que seguirá expandiéndose a lo largo del tiempo y que incluso este modelo que vemos aquí de jardín, de patio jardinado en la Casa de la Alberca, duplicado, lo veremos hasta prácticamente el siglo XII, XIII, como vemos en el Alcázar de Sevilla, en el Alcázar Almohade de Sevilla. Es el mismo esquema que hemos visto en la Casa de la Alberca, pero duplicado. Y también, pues, por ejemplo, en Palacios Mardanixíes de Murcia, etcétera. Un esquema que se repetirá y que se asociará siempre a elementos áulicos palaciegos. Otro de esos ejemplos de casa, siempre con esos jardines rehundidos, que es algo muy importante. No están a nivel del resto de la vivienda, sino que están bajo. E incluso casi podemos decir que mientras más bajo está el jardín, más importante es la vivienda. También lo vemos fuera de los espacios palaciegos. En la propia Medina Zara, pero fuera ya del Alcázar de Medina Zara, esas casas que vemos junto a la mezquita, que están hoy excavadas junto a la mezquita, dos de ellas siguen ese esquema de patio totalmente pavimentado, pero una ya presenta ese espacio ajardinado con pileta, similar a la de la Casa de la Alberca, es esta vivienda de aquí. Un modelo que veremos que comparte, que a partir de ahora empezará a compartir las casas de los arrabales occidentales. Toda esa expansión que tiene Córdoba desde la Medina hasta Medina Zara en el siglo X, de esas casas que se han excavado en los arrabales, se han visto tanto modelos totalmente pavimentados, sin jardín alguno, hasta otros, este es el caso de la Almunia del Vial Norte, que ya empiezan a desarrollar ese modelo similar, de un gran patio rehundido con pileta en el centro. De hecho, el esquema es igual al que lo hemos comentado, ¿no? Un gran espacio, pero todo articulado en torno a otros pequeños patios. Y el patio principal, el patio de recepción, es el patio dedicado a ese jardín rehundido con pileta que sigue ese mismo esquema. En las casas particulares se sucede este esquema e incluso ya parece reproducirse en el siglo XI, tenemos pocas noticias para Córdoba, pero en otros lugares de Al-Ándalus estamos viendo que se sigue compartiendo, se sigue alternando esos dos modelos de patio hasta que prácticamente en el siglo XII y sobre todo en la segunda mitad podemos decir que es el triunfo de esa casa jardín, de ese patio jardinado, ¿de acuerdo? Solamente las viviendas más pobres, que no tienen casi medios para siquiera articular un pozo o una pileta, relacionados a entornos industriales, son los que prescinden de ese elemento. El resto de viviendas, casi la gran mayoría, quieren tal vez emular ese paraíso celestial, ¿no?, que refleja el Corán. Y para ello, pues, según la casa es más importante, según tiene más riqueza decorativa, etcétera, el jardín no solamente es amplio, sino más rehundido, como hemos comentado anteriormente. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos. Además, ahora se alternan el binomio habitualmente de pileta y pozo como elementos consecutivos, a veces pileta y aljibe,
y en algunos casos, como vemos aquí, si son varios patios, puede que el patio principal, siempre principal, es un patio ajardinado, rehundido, como hemos visto, pero algún patio que pueda anteceder, más pequeño, sí puede ser totalmente pavimentado. Pero el principal, donde se carga toda la decoración, todos los esfuerzos decorativos de la vivienda, el patio principal suele ser un patio ajardinado. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos, de esos patios ajardinados, como los que le hemos puesto, en este caso con pileta y aljibe, pileta y pozo, pileta y pozo. Esa distancia de ese patio rehundido había que salvarse, lógicamente, con unos escalones. A veces se pone ese tipo de andén transversal que cruza todo el jardín y esos escalones que van salvando la distancia que hay. A veces puede llegar hasta 1 metro de distancia en estas viviendas más pobres. En los palacios, como hemos visto, se supera incluso el metro de distancia. La forma de crear estas casas, en general hemos hablado que ya en esta casa-patio lo que define o lo que vertebra en origen la vivienda es el patio, y en torno a él se distribuyen las distintas estancias y las distintas dependencias. Bien, en este caso concreto de esos jardines rehundidos, lo primero que se hace es una propuesta que hago, que yo creo que los datos empujan todo a que es así. Lo primero que se hace es excavar el jardín, de tal forma que tenemos aquí, este sería el nivel de suelo, este es el nivel de subsuelo. Bien, lo primero que se hace es excavar ese espacio, ¿de acuerdo? Eso, mientras más profundo es el jardín, más esfuerzo requiere y más trabajo necesita. Por lo tanto, no cualquier vivienda, no cualquier habitante puede costear ese tipo de jardines. Esa tierra que acaba sobrando, lógicamente, no se desperdicia. En el mundo islámico, en la arquitectura doméstica, todo se reutiliza. Pero ya veremos cómo. Y esos cortes que se hacen en la tierra son inestables, se pueden derrumbar con facilidad, por lo cual se suelen fortalecer con una especie de estructura de sillares, como vemos aquí, en estos lugares, que van protegiendo este espacio. Y el remate final, como vemos aquí, se utilizan las piedras de mejor calidad, a veces con un remate redondeado hacia el exterior, como hemos visto en este lugar. Ya posteriormente, bueno, esta misma tierra que se saca se utiliza para construir la vivienda en sí. De hecho, la propia vivienda son muros de tierra con cal, tapial, que son los que crean esa... Y aquí pues tenemos ya prácticamente la configuración de ese jardín. Ya para rematar, lo que se hace es darle un revoco de mortero de cal a la almagra que protege al exterior esos cimientos, ¿de acuerdo? De tal forma que todo esto queda protegido y no se ve toda esa estructura, ¿no?, que define el jardín. Y por el zócalo también se prolonga este mortero de cal, pero ya con esas decoraciones que hemos visto, más complicadas, más estéticas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo real de cómo queda el resultado de ese tipo de jardines en bajo. Estas son esas estructuras que han quedado, que refuerzan las laterales en tierra que se han excavado. Aquí tenemos un corte, esto estaría todo a este nivel, pero aquí han desaparecido las últimas heladas de sillares que habrán sido expoliadas seguramente, son las piedras de mayor calidad, y aquí se observa cómo está ese revoque final, que revoca no solo la parte de la cimentación de ese andén, sino la del exterior de piedra que se utiliza. Y aquí elementos de esas piedras redondeadas también. Además, en estos jardines se jugaba muchas veces con el agua, no solo con la vegetación, sino con un sistema hidráulico muy complejo que conectaba pozos, piletas e incluso una especie de acequias que había frente a la pileta sobre la que corría el agua, muy parecido a eso que hemos visto en el caso de Medina Zara. De un pozo de donde podía salir el agua hacia unas canalizaciones con unas tuberías, no sé si las ven por aquí, que llevarían el agua hacia la parte superior de la pileta, en la que habría esa boca de fuente que desembocaría o que expulsaría el agua a la pileta, y desde aquí pues ya la acequia principal, esta acequia que hemos visto por aquí. Tenían sus formas de nivelar, incluso para darle la nivelación exacta a las acequias para que pudieran irrigar todo el jardín. Las plantas, sabemos muy poco de esas plantas que formaban el jardín. Básicamente habría que hacer estudio de pólenes de esos jardines, pero lo que sabemos es que son materiales o elementos vegetales muy útiles, muy prácticos para la vivienda, entre ellos utilizados para la comida, para comer o algunos para adornar, pero que también pudieran utilizarse. Solo esos espacios ajardinados, tan decorados, tan ornamentados, contrastan solamente en ese siglo XII de esplendor del jardín doméstico, del jardín interior,
contrasta con esas casas más pobres, esas casas que en algún trabajo he denominado como casas taller, porque realmente funcionan para eso, son talleres y el patio prescinde de todos esos elementos ornamentales porque no tienen más remedio, porque sus habitantes deben utilizarlo para trabajar. Ese es un espacio de trabajo casi exclusivamente. De hecho, se conservan elementos de crisoles y de herramientas, etcétera, etcétera, y están inmersos en espacios industriales, de artesanales, de alfares, etcétera. Sin embargo, ese patio, ese jardín, o ese patio ajardinado tan característico que hemos hablado y que triunfa en el siglo XII, curiosamente en el siglo XIII va desapareciendo paulatinamente. Es algo curioso porque si ese jardín con agua, con vegetación, se está asociando directamente al paraíso, ¿qué ocurre? Es que no hay ganas ya de vincularse a ese paraíso coránico, no lo sabemos, pero realmente se va produciendo un paulatino ensanchamiento de los andenes, de tal forma que cada vez queda menos espacio ajardinado y hasta que llega un punto en el siglo XIII pues que prácticamente no existe espacio jardinado y todo vuelve a estar pavimentado. Y en este caso ya todas las viviendas tienen sus patios totalmente pavimentados. En época nazarí a veces se incluye o tiene mucha importancia una gran pileta o alberca central, pero prácticamente el jardín se ha perdido. Este jardín que hablábamos rehundido ya prácticamente ha desaparecido y ahora todo está pavimentado con una posible alberca o algún elemento, algún alcorque con un arbolito como mucho, pero siempre al mismo nivel que el resto de la vivienda, lo que vemos también en la propia Alhambra. Mucho protagonismo, si acaso, del agua, pero prácticamente el elemento vegetal ha desaparecido. Algunas veces hay alcorques, pero están al mismo nivel que el resto de la vivienda. Les traigo aquí el palacio que esto es ya fuera de Al-Ándalus, estamos en Marrakech. Este es el palacio del Badi. Aquí, sin embargo, estamos en el siglo XVI y sí se sigue utilizando este sistema en algunos lugares muy concretos, pero en los otros ya ha desaparecido el patio. En las viviendas reales, porque lo otro realmente es un espacio de representación ajardinado, pero en las viviendas que se encuentran está todo el patio pavimentado, como vemos aquí en pequeños cuadrados concéntricos, cada vez bajando el nivel. ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿Por qué desaparece ese jardín? Una hipótesis al respecto que puede ser interesante, y lo mismo polémica, pero habría que tratarla, es que ese tipo de patio, ese patio rehundido, ajardinado, desaparece pues porque prácticamente no puede existir, porque hay algo que le hace que no pueda existir y que deba cambiar. Y ese algo es muy probable que sean cambios climatológicos, meteorológicos que se producen en esa época. El patio, y sobre todo el patio jardinado, es un patio que está adaptado directamente a unas condiciones climatológicas cálidas. Aparte que está estudiado las corrientes de aire que provoca, la vegetación reduce mucho el calor. Sin embargo, lo que hemos visto de patios totalmente pavimentados con piedra, lo que hace es todo lo contrario. Ese calor incluso se refracta por la noche y crea más calor hacia la vivienda. Es un patio que se desarrolla en gran medida adaptado a unas condiciones climáticas muy concretas. Si estamos ante periodos de lluvias muy fuertes, ese espacio, al estar encima rehundido, tiene unas posibilidades tremendas ante aguaceros frecuentes de inundarse completamente. Y si eso se produce con mucha frecuencia, la vegetación lógicamente muere y no tiene sentido tener un jardín rehundido que está continuamente inundado y que está muriendo la vegetación. La tierra se saliniza y es prácticamente imposible cultivar ahí. Solución: ir reduciendo el espacio jardinado. Se van ampliando los andenes hasta que prácticamente se reduce, si acaso, un pequeño alcorque a nivel de suelo. Todo el patio está pavimentado. ¿Qué ocurre ahora? Pues las propias canalizaciones de desagüe se hacen a nivel y se evacúan directamente a la calle. Si yo tengo este ejemplo previo, si yo sitúo aquí una canalización, la calle está aquí, es complicado evacuarla. Si la sitúo aquí, como aparecen en las canalizaciones perimetrales, cuando ya llega el agua aquí para evacuarla, pues ya he perdido prácticamente toda la vegetación. Ante un periodo, estos patios, y eso es un hecho, estos patios rehundidos, ajardinados, son prácticamente imposibles en un lugar, en una época, en un momento en el que las lluvias son muy frecuentes, porque no podía existir, no podía tener vida ese tipo de vegetación, como hemos visto en este caso.
¿Es una adaptación bioclimática? Seguramente. Posible es que la casa en sí se adapta a todo, como hemos visto. Se adapta al clima, se adapta a la situación, se adapta a los propios visitantes. Pero además hay una situación muy concreta, y es que cuando se juntan las casualidades parece que no es tal. Y es que justo en un periodo que se sabe bien conocido, entre el año 1000, el siglo X y el siglo XIII, sobre todo, se habla del periodo cálido medieval. Y en el siglo XIII, siglo XIV, se dice, comienza, según estudios que se han hecho de glaciales, de dendrocronológicos, etcétera, se sabe que comienza lo que se ha denominado como la edad de hielo medieval, o la pequeña edad de hielo. O sea, que coincide, o estamos en torno a esa fecha cuando se va produciendo estos cambios en las viviendas. Casualidad o hecho. Eso es algo que habría que seguir estudiando. Es algo que está todavía prácticamente en propuesta. De tal forma que este tipo de jardines van dando lugar a zonas o a patios totalmente cubiertos, y que en Córdoba no lo conocemos muy poco porque prácticamente ya, como conocen, en el inicio del siglo XIII se conquista Córdoba y no hay mucha más evolución. Los conocemos sobre todo por Granada, por el reino nazarí y por las casas moriscas, que también se desarrolla de esa forma. Hay algún caso que se ha excavado en la Serquía que parece ser de los más tardíos, ya del siglo XIII, y en lo que aparece todo el patio pavimentado con ese tipo de canto que suena mucho a un tipo de cantos que podemos ver más recientemente. Esos patios totalmente hechos, y en el que la vegetación aparentemente ha desaparecido. ¿Quiere decir esto que se renuncia a esa vegetación presente en el patio? No. Se produce un cambio. Seguramente esos patios estáticos que hemos visto aquí dan lugar a otros patios dinámicos de vegetación en macetas, sobre todo, y en algunos alcorques, posiblemente, que pudieran existir. Este tipo de estructuras se han documentado incluso en patios de este tipo, y han aparecido dentro de esos patios. O sea que ya sabemos que existía. Los tratadistas, de hecho, hablaban de ello, de las macetas, cómo se utilizaban para los patios andalusíes. Y es muy probable que ya en este tipo de patios, que ya acaban siendo totalmente pavimentados, que no tienen jardín, si acaso un alcorque, sean las macetas ya las que tomen el mayor protagonismo para esa vegetación, ese elemento vegetal del patio. En todo caso, no quiero hacer ni mucho menos una vinculación directa de ese patio islámico al que tenemos ahora, porque no tiene nada que ver. Puede que haya formas, como esas macetas, como esos pavimentos de esa última hora, que ya tienen más similitudes, pero el concepto, como hemos visto, es radicalmente contrario. Esa casa islámica tradicional andalusí es una casa cerrada, hermética, que protege la intimidad. Las que vemos ahora, aparte que hemos visto que muchas de ellas ni siquiera guardan la morfología, ya tienen otro sentido totalmente distinto, en el que la intimidad carece totalmente de sentido en esos lugares, ¿no? A veces incluso se utiliza casi como espacios de happening, de mucho turismo, que no es algo criticable, es otra cosa distinta. Estamos en una evolución del concepto patio, podríamos decir, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que este patio, incluso en el ámbito más íntimo de ese patio, no hay esa vinculación ya al concepto de la casa andalusí, aunque pueda tener en algún punto ese origen en algunos de esos tipos, ¿de acuerdo? Esta casa ya es una casa dedicada básicamente a la intimidad y que en gran medida buscaba un concepto adecuado a un habitante musulmán y a reflejar en gran medida parte de ese paraíso terrenal en la tierra, paraíso celestial en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Pues la verdad que estoy sorprendida. Intimidad tenemos muy poca con los patios, pero bueno, disfrutamos todos de poderlos visitar, por lo menos. No sé si alguien tiene alguna pregunta por hacer. Pues empezamos por ahí, si no le importa, que tenemos el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle la conferencia porque me ha parecido una preciosidad más completa. Imposible, vamos, es que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Gracias. Muchísimo. Gracias. Y una pregunta muy concreta. El arrabal que nos ha explicado usted que se excavó y donde se ha visto las conducciones del agua de lluvia como de las casas iban hacia la calle,
¿Esas conducciones en la calle que eran superficiales o iban bajo el pavimento? Bajo el pavimento. Sí. Gracias. De hecho, bueno, se ha hablado de que fueran planificadas, fuera una especie de estructura urbanizada desde arriba, no sé si desde el califa o desde promotores privados, pero todo eso, como lo hemos visto, son como una especie de urbanización que se establece muy regular, ya incluso con las canalizaciones y los viarios establecidos previamente. Ya eso ha desaparecido, por cierto. Eso estaba fue en las excavaciones que se hicieron para el Polideportivo de Poniente, para la piscina, concretamente, del Polideportivo. Sí, ha nombrado pozos con rebosadero. Sí. ¿Podría comentar cómo estaba dispuesto ese rebosadero en los pozos? He puesto algunas imágenes, no sé si... estaban en torno al pozo donde estaba el brocal, bueno, va lento. Justo en torno al brocal, rodeándolo. A ver si vemos aquí algún ejemplo. Este sería el encañado, estaría por aquí, debajo de este agujero, de este orificio, y justo aquí se puede ver alguna línea, iría encima el brocal de cerámica. Normalmente el brocal, para la unión entre el brocal y el rebosadero, se hacía con una especie de sellado de mortero de cal para que el agua que caía en este rebosadero no volviese a entrar dentro del pozo y lo contaminara, ¿de acuerdo? Estaba ahí bien sellado y bien guardado. De hecho, eso es lo que solemos conservar, la parte inferior del brocal pegada a ese rebosadero. Rebosaderos hay de muchos tipos, este puede ser uno de los más comunes, de forma cuadrangular o rectangular. Esta zona, pues, en este caso está con sillares o sillarejos puestos en plano y después un borde que hace que el agua no salga de ahí. En ocasiones, como aparece aquí, hay incluso, no se ve mucho, pero hay una canalización de agua sucias que hace que el agua que se recoge en este rebosadero vaya a esa canalización y sea expulsada. En otros casos, como vemos aquí, simplemente hay una canaladuras en las que el agua cae y lo expulsa hacia el jardín. Pero ese agua sería agua sobrante. Sí, es agua sobrante que no se utiliza. No solo no se utiliza, sino que no se quiere que se vuelva a introducir en el pozo para contaminar. Por eso se sella. Pero que es agua de venero del propio pozo, Sí, no es agua de lluvia. No. Es para recoger el agua, lógicamente, en esos cubos que eran muchas veces de madera unida y demás. Ese tipo de agua, cuando sacas con el cubo, pues derrama, ¿no?, todo el agua que va saliendo, y eso se recoge en ese rebosadero para que no encharque partes del jardín o del parque. Gracias. Enhorabuena y gracias por tan magnífica docencia. Gracias a usted. ¿La Rusafa dónde se ubica exactamente? Me imagino que está cerca de donde se parador. Pero ¿por qué carretera? La Rusafa siempre se ha localizado, ha habido mucha discusión durante un tiempo sobre ella. De hecho, Arjona la localizaba en la Almunia de Turruñuelo, que no tenía nada que ver con la Rusafa, y las prospecciones estas geofísicas se hicieron para lo que iba a ser, creo que la Ronda Norte, que iba a hacer Córdoba, pues en ese sector norte es donde iba a aparecer y donde apareció esa estructura. En este caso, incluso puede hablar mejor que yo el propio Rafael Clapés, que algo ha excavado en las proximidades de Rusafa y que está aquí presente, algunas de esas estructuras, pero por ahora se conoce poco. Se han excavado incluso algunas estructuras hidráulicas relacionadas a esa Rusafa, que eran posiblemente de origen romano tardoantiguo y que reutilizaba esa Almunia, pero la Almunia en sí, sobre todo como hemos visto siguiendo la morfología y demás, tiene reminiscencias orientales, es otro tipo de edificio distinto. Siento desilusionarte, pero no me he enterado. De la Ronda Norte, y ahora cojo mi coche y ¿por dónde me meto? Quiero decir, para que me oriente de una manera más pedestre y más... Podríamos hacer una excursión hacia... Trasierra, la carretera de Trasierra, el llano ese que hay... Por ahí está, ¿no? No, está próxima por donde... Más o menos por donde está el topónimo en sí, de la Ruzafa.
Debajo del parador. Si no me asomo al mirador de la piscina, allí debajo está. Pues mira lo que he aprendido. Pero no está, o sea, está, está el ya. terreno, pero no está el sitio sí todavía excavado. Hola, en primer lugar, enhorabuena. He disfrutado mucho con esta charla. No sé si ha llegado a explicar el motivo de por qué hundían los jardines. Has dicho por qué desaparecieron, que si eran más ricos los hundían más, pero no has dicho por qué los hundían. Esa es una pregunta muy buena. Perdona que le diga. Que a lo mejor no sé si puedo responder, pero que desde luego sí es una pregunta interesante, que tal vez podríamos tener algunas hipótesis, algunas reflexiones que podríamos hacer al respecto. En el punto de vista bioclimático es mejor, a la hora de los aires que entran cálido y frío y la forma de la vegetación en ese sentido también es importante, pero hay un elemento que lo podemos ver sobre todo también en los espacios áulicos, no en la casa de la alberca concretamente, pero sí ya a lo mejor en los de época almohade, por ejemplo, que es donde triunfa ese tipo de jardín. Y es que al rehundir ese espacio y a tener que pasar por ese espacio rehundido con ese andén transversal que hemos visto, que también tiene las casas más modestas, la escenografía, la teatralidad cambia radicalmente. Es decir, si haces a alguien pasar de allí, la majestuosidad de este espacio que hay elevado es todavía mayor, ¿de acuerdo? Lo elevas mucho más de lo que realmente estaría. Esa es una posibilidad de ese tipo de sistema. Yo ahora mismo, si tiene alguna otra opción, yo sé o creo que sé cómo pudo pasar, por qué pudo pasar la desaparición, pero el origen es también más complejo. ¿Perdón? Que son árboles lo que se pone normalmente. Sí, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, eso está muy bien tratado en los geóponos andalusíes, los tratadistas sobre agricultura de época andalusí, hablan de cómo estructurar los jardines, de cómo colocar y qué colocar en cada sitio, y de hecho hablan que, por ejemplo, los árboles deberían estar muy limitados, de tal forma que si se coloca un árbol debe haber una distancia suficiente para que no ahogue al otro árbol y le quite los nutrientes, ¿no? Entonces, en los jardines estos tan pequeños que hemos visto, domésticos, los árboles habría uno, a lo sumo dos. El resto serían pues arbustos, rosales, vides, etcétera, ¿no? Otros elementos que pudieran convivir con más vegetación. Y que aguantaran la sombra, claro. Que aguantaran bien la sombra. Claro. Y así por sugerir algo, ¿no sería por intentar que las plantas tuvieran mayor acceso al nivel freático? Buena idea. Sí. Pues mira, ahora acabo de ver esa opción y es muy buena. Realmente sí, porque si estamos hablando de que la extensión de estos tipos de jardines se produce en una época calurosa, de pocas lluvias, que de hecho es lo que las fomenta, también se estará buscando que los freáticos más profundos. De hecho, cuando hay pocas lluvias, el freático desciende. Y entonces hay que buscar también más. Pues puede ser una posibilidad. La apuntaré. Bueno, si no hay más preguntas, aquí. Bueno, enhorabuena, ¿no? Me ha gustado mucho tu intervención, como siempre. Pero veo, ¿no?, que has dado una visión del patio, primero conceptualizado como un espacio de distribución y transición, y luego entendido bastante como un espacio de recreo, un espacio más o menos estético, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el patio como espacio de trabajo? Es un espacio de trabajo, sobre todo he puesto el ejemplo, ¿no?, de la casa-taller. ¿Espacio de trabajo para la casa o de los habitantes de la casa en general para sus propias...? Como casa-taller. Bien, en ese sentido hay viviendas que prácticamente, como digo, prescinden de todo elemento ornamental. Son viviendas que están inmersas en espacios artesanales o casi podríamos llamar industriales, donde la riqueza decorativa, no hay ni revestimientos prácticamente sueltos por el terreno, no hay nada que atestigue que incluso tuvieran decoraciones parietales.
no hay pozos, no hay piletas e incluso, pues, ya digo, se prescinde del elemento jardinado, porque prácticamente en estos lugares el patio es casi exclusivamente un lugar de trabajo, básicamente. En los otros lugares el propio jardín invalida el espacio para trabajar como tal, para desarrollar cualquier trabajo de alfarería, de herrero, de cualquier otra cosa. Sin embargo, estos por eso mismo prescinden, ¿no? También porque cuesta hacer un jardín, ¿no? Un patio jardinado, pero también porque necesitan todo este espacio para trabajar. ¿Qué hacen los que tienen esos otros patios ajardinados? Pues seguramente no trabajen en el jardín, salvo que produzcan algún elemento o cocinen, sino que seguramente tendrían otro tipo de oficios que permitían utilizar otros espacios o no utilizar su propia vivienda para trabajar. Estas casas es que estaban inmersas dentro de un espacio artesanal. Había un horno pues, a 20 metros de esta casa y había un espacio pues, de producción a otros 50 metros. Estaban dentro de un mismo espacio artesanal de producción. ¿De acuerdo? Gracias. Lo que me ha hecho mención ha sido al tema de las letrinas, la evolución que existió, la evolución que ha existido de habitabilidad. Yo he visto que era especie de unos asientos y luego va evolucionando. Ahí hay un vacío que yo desconozco, en el cual reconozco en una casa andalusí donde la letrina pasa a ser parte de la cocina. Entra dentro, sí, parte porque parece ser... No, a veces se asocian las pero letrinas... ahí hay un vacío de ese espacio. Bueno, no he hablado de cómo letrinas... ha evolucionado. Que hoy estaba la cosa, el tema más bonito, ¿no? Era sobre patios, flores y demás. Pero sí es cierto que, bueno, a veces las letrinas se suelen... No sé si tengo aquí alguna planimetría que pueda... creo que no. Pero vamos, la letrina es un elemento que aparece asociado también a esa casa-patio. Es decir, en las casas del Arrabal de Secunda no hay letrinas. Está en ese protopatio, ese inicio de la casa-patio, pero uno de los elementos que hablan es que, por ejemplo, no hay pozos, esos protopatios no tienen pozos, no tienen piletas tampoco, y tampoco tienen letrinas. ¿Cómo lo hacían? Pues ya eso pues, con bacines o con... sí, eso lo tenían próximo. Y la letrina viene asociada también a este tipo de modelo ya de casa-patio estereotipado que siempre suele tener ese patio central, ese zaguán de zona transitoria entre la calle y el interior, el salón como espacio cubierto principal y la letrina. Esos 4 elementos prácticamente lo tienen todas las casas-patio andalusíes. Hay algunas excepciones muy concretas. Y la letrina una vez se configura es prácticamente similar en todas las épocas, algunas más lujosas, otras menos, pero siempre es un espacio rectangular con una parte sobreelevada, que es donde está la letrina en sí, en la que se dispone una especie de orificio rectangular que vierte directamente hacia la calle, a veces a canalizaciones centrales y otras veces a pozos negros. Pero el esquema es prácticamente el que se denomina como de letrina turca, ¿no? de ese espacio pequeño, cerrado, que también se protege dentro de la casa, por cierto. Como es uno de los sitios más íntimos todavía si cabe, pues dentro de la propia habitante de la casa y de la vivienda es el que más se protege, a veces con recodos incluso, para complicar la vista al interior. Gracias. Bueno, enhorabuena porque la verdad que ha sido muy interesante. Y yo te quería preguntar, no sé hasta qué punto están desarrollados los estudios sobre arquitectura doméstica en otras partes del Islam, ¿no? Porque creo que, como en Al-Ándalus, en ningún sitio, ¿no? Pero te quería preguntar por si hubiera... ¿hay antecedentes o hay incluso contemporáneamente a estas casas patio en el norte de África o algo que se pueda parecer? Sí, casas patio hay. En el norte de África, de hecho, el modelo es muy similar. En otros lugares, en Túnez, Egipto y demás, hay cosas más locales, pero prácticamente lo que se desarrolla en el Magreb y en el Al-Ándalus es muy parecido. Hay una comunicación muy fluida a lo largo de esos periodos y se van transmitiendo modelos y demás. La casa, sobre lo que me has comentado, sería interesantísimo saber, por ejemplo, qué pasa en Siria en los primeros años del Islam, qué casas, qué viviendas hay allí. Pero, lógicamente, o en Jordania, ¿no? En todo ese ambiente.
pero como bien sabes, la información arqueológica del mundo andalusí o del mundo islámico medieval, la propia península ibérica es el referente casi para muchos de esos elementos, porque es que las excavaciones pues allí no suelen ser frecuentes y a veces, y ahora ya casi... Sí, pero la información suele ser, en ámbito urbano suele ser muy problemática. Pues nada, ya no hay más preguntas. Nada, me sumo a las felicitaciones. Rafa, muchísimas gracias, ha sido súper interesante y vamos, creo que la mejor conferencia con la que concluir este ciclo de Curtuba al Andaluz. Y nada, pues agradeceros por habernos acompañado en todos estos meses y nada, ya reanudaremos en el segundo semestre. Muchas gracias.